Amén, hermanos, amigos y todos los que nos ven por este medio. Sean bienvenidos a esta transmisión. Le damos gracias al Señor por permitirnos un viernes más conectarnos en esta transmisión para hablar un poquito más de lo que es la palabra del Señor. Le damos gracias a Él porque por este medio Él nos permite comunicarnos, nos permite llevar ese mensaje que es tan necesario para la vida de los que lo necesitan, ¿verdad? Ahí sí que el que se conecta es porque necesita de esta palabra bendita. Le damos gracias al Señor. Vamos a orar en esta hora, vamos a pedir la dirección del Señor para que Él nos ayude, ¿verdad? Para que Él nos hable, para que sea Él el que intervenga esta palabra y pueda ser llevada a sus corazones, a sus vidas, porque en algunas circunstancias necesitamos oír esa palabra bendita del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia, Señor. Nos presentamos delante de ti para que seas tú bendiciendo, Señor, esta transmisión, bendiciendo tu palabra, Señor, pidiendo ese mensaje para nuestra vida. Te damos gracias por un día maravilloso, un día bendecido. Te damos gracias, Señor, por nuestra vida. Te damos gracias por los que están conectados ya. Apresura, Señor, aquellos que todavía faltan, que están necesitados de ti. Te pedimos que seas tú glorificándote en esta noche, papito. Yo te doy gracias por el privilegio, Señor, que me has dado en esta hora de poder compartir lo que tú ya me diste a mí, Señor, que aquel que lo necesita lo pueda recibir en esta hora. Papito lindo, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo bendito tomando el control de mi vida, de mi voz, Padre, que seas tú hablándole a tu pueblo y que yo pueda ser ese vaso, ese canal, Señor, ese conducto para que tu palabra llegue, Señor, pero toma tú tu lugar en esta hora, Señor, y que seas tú hablándonos. Papito, porque necesitamos de tu guianza, Señor, necesitamos de tus instrucciones para seguir adelante. Papito lindo, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. En esta hora, el Señor ponía en mi vida un mensaje muy bonito, porque yo creo que en el transcurrir de nuestra vida cristiana necesitamos esa instrucción de cómo vivir el Evangelio. El título de esta palabra es correr la carrera con paciencia. Sabemos que estamos en el camino, sabemos que estamos siendo guiados, ¿verdad? Por ese camino que el Señor nos ha trazado. Es una carrera que llevamos, pero no apresuradamente, ¿verdad? El Señor viene a pedirnos que tengamos esa calma, esa paciencia para poder de tropiezo en tropiezo, porque sabemos que hay pruebas, que hay luchas, que hay muchas cosas que en el camino se nos presentan, pero si vamos agarrados de la mano del Señor, pero si confiamos en que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, Él nos va a ayudar a poder correr con paciencia, dice. Eso es lo que Él quiere, que esperemos pacientemente a que Él nos lleve por ese camino, por esa carrera. Por eso en esta noche vamos a leer un poco lo que el Señor tiene para nuestra vida, ¿verdad? Y que la podamos recibir con oídos circuncidados, ¿verdad? Que la palabra logre llegar a nuestros corazones, que se quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, y que la podamos poner en práctica. Esta es una guianza muy importante porque necesitamos saber cómo vamos a correr, cómo vamos a ir por ese caminar del Evangelio, que a veces
las pruebas y las luchas tal vez no nos hacen dudar, pero sentimos cansancio, sentimos fatigarnos, pero si lo hacemos pacientemente y descansamos en nuestro Dios, ese caminar lo vamos a sentir bien rico en las manos del Señor. Amén. Para empezar, vamos a leer Hebreos 12:1. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo encierra muchas cosas, ¿verdad? Porque dice, en ese título que tiene, dice, puestos los ojos en Jesús. Vea, eso lo compartíamos el día de ayer. Pero vemos cómo el Señor en este mismo versículo nos habla de tantas cosas y de que corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Recordemos que todavía nos falta. La venida del Señor está muy cerca, la venida del Señor está pronta, pero sabemos que lo que nos falta no lo vamos a correr, ni vamos a ir por ese camino solos. Sabemos que tenemos un Dios fiel y que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida para seguir adelante, para que cuando nos fatiguemos está la mano de Él para llevarnos con paciencia por ese caminar. Amén. Aquí podemos observar cómo debemos de proseguir, ¿verdad? En esta carrera, recordemos que toda circunstancia que hay o pasa en nuestra vida es una carga. A veces nos sentimos cargados, nos sentimos fatigados cuando hay pecado también. A veces no son solo las pruebas y las luchas que vienen a nuestra vida. A veces hay pecado, ¿verdad? Entonces sentimos esa carga y eso no nos deja avanzar, ¿verdad? Es una carga, es una gran carga el pecado, porque la prueba y la lucha puede ser bien dura, pero si hay pecado, es una gran carga que llevamos sobre nuestra vida, ¿verdad? Es un peso que no nos deja avanzar, que nos detiene, ¿verdad? Entonces, nos vamos a sentir fatigados, pero recordemos que tenemos que despojarnos de toda carga. Dice el Señor, vengan los cansados, los fatigados. Entonces lo que nos queda es acercarnos al Señor, vea, para que con la ayuda de Él podamos despojarnos, podamos dejar toda carga, ¿verdad? Entonces, el peso que Él nos quite nos va a ayudar a avanzar. Vea, ahí sí que con paciencia. Entonces, dejemos todo peso que hay en nuestra vida para correr libres y poder seguir avanzando día con día. Dice ese versículo, con paciencia. Dice. Aquí en la palabra habla mucho de paciencia y esa se la tenemos que pedir al Señor, porque solo Él nos la va a dar. Si a nosotros nos cuesta correr con carga, si a nosotros nos cuesta avanzar por nuestras propias fuerzas, no nos olvidemos que tenemos un Dios fiel, amoroso, que siempre va a estar con nosotros y nos va a ayudar a avanzar, ¿verdad? Con paciencia. Dice el Salmo 27:14, por favor. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Dice, aquí nos habla de esforzarnos. Esforcémonos un poquito, hermanos. Esforcémonos y que pongamos un poquito de nuestra parte. Porque recordemos que el Señor es tan amoroso que Él no va a venir y a meterse en nuestra vida porque Él así lo desea. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas solos,
con nuestras propias fuerzas y no lo vamos a lograr, ¿vea? Dice, aliéntese tu corazón, dice. ¿De dónde vamos a recibir ese aliento? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Busquemos al Señor para tomar ese nuevo aliento en nuestra vida, porque solo el Señor nos lo va a dar. ¿Cómo vamos a tomar ese aliento? Con paciencia. Es la paciencia la que nos está llamando el Señor. Seamos pacientes a esperar en Él, ¿verdad? Si vamos arrebatadamente, no vamos a llegar a ningún lado, menos a la meta. Recordemos que tenemos una meta a la cual Él nos está esperando. Al final de esa meta está Él, esperándonos con los brazos abiertos. Pero esforcémonos un poquito y no arrebatadamente, para que Él nos reciba y nos dé ese galardón que tiene para nosotros, porque vamos a ganar la carrera, vamos a ganar la batalla. Y hagámoslo desde hoy, día con día, para poder llegar a esa meta. Amén. Vamos a leer el Salmo 41. Dice, pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Imagínense. Tiene que haber un clamor en nuestra vida. Recordemos que el Señor es fiel. Recordemos que Él no nos va a dejar. Dice que Él va a inclinar su oído. ¿Para qué, hermanos? Para oír nuestra aflicción. No estamos solos. Tenemos a un Dios grande y poderoso, que solo Él es el único que nos puede ayudar. ¿Verdad? A nuestra vida puede venir de todo, pero Él es el que nos levanta cada día con nuevas fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Todo lo que hagamos en el Señor, hagámoslo pacientemente. El Señor fue tan paciente. Vemos en su palabra, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él era un hombre de paz. Entonces la paciencia viene de paz, pero esa paz solo Él nos la va a dar. Cuando usted sienta una aflicción, cuando usted tenga una prueba muy grande, que tal vez usted no le ve salida, pero vaya al Dios de paz, que Él la va a ayudar, Él nos va a levantar, ¿verdad? Vienen pruebas difíciles, pero ninguna es más grande que Él. Él es un Dios grande, Él es un Dios con los brazos abiertos, esperando quién va a acudir a Él. Pero va a llegar solo el que tiene fe, el que confía. Va a llegar a Él solo aquel que lo tiene por su Dios. Dice su palabra, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Pero recordemos que también somos sus hijos, ¿verdad? Él nos dio esa paternidad y ahora podemos gozar de esa paternidad. Porque si Él nos dejó en este mundo, no nos iba a dejar solos. También está el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y Él nos ayuda. Él nos ayuda a llegar a toda verdad, que podamos tener esa luz en nuestra vida de quién es nuestro Dios. Pidamos esa revelación, ¿verdad? Ahí sí que pacientemente en Él y no arrebatadamente, porque Él no anduvo deprisa. Él andaba en el camino pacientemente, viendo quién llegaba a Él. Así nos espera a nosotros también Él, ¿verdad? Cuando Él nos pide que rindamos todo, ¿qué es rendirnos, hermano? ¿Qué es rendir nuestra vida delante de Dios? Dejar toda carga. Que podamos permitirle al Señor trabajar en nuestra vida. Porque a veces lo queremos hacer todos nosotros, con nuestra voluntad. Pero se tiene que manifestar la voluntad del Señor en nuestra vida. Pero es cuando venimos confiadamente delante de Él, ¿verdad? Entonces rindamos nuestro corazón. Él viene y nos pide nuestro corazón,
démosle nuestro corazón. Él pide nuestras cargas, démosle nuestras cargas. Él viene y nos pide todo aquello que nos impide, que nos pesa. Despojémonos. Él nos llamó a libertad. Permitámosle al Señor que nos dé la libertad que necesitamos para confiar plenamente en Él y que Él haga como Él quiere, ¿verdad? Ahí sí que fuera de nosotros si Él no esperara pacientemente. ¿Qué fuera de nosotros? Si nos cuesta a veces llegar al Señor y pedirle la ayuda que necesitamos. ¿Qué fuera de nosotros si no tuviéramos a ese Dios paciente? ¿A dónde iríamos? Pero por su gracia y su misericordia, nosotros sabemos a quién tenemos por Dios. ¿Vea? Ahí sí que Él es paciente, por eso nos pide a nosotros que seamos pacientes, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con Hebreos 10:36, por favor. Bien, Hebreos 10:36. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y su palabra es sí y amén. Creamos en la palabra del Señor. Amén. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí nos habla de que hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que hacer la voluntad de Dios? Aquí lo dice. ¿Vea? Tenemos que rendir nuestra voluntad delante de Él para que se manifieste la voluntad de Él en nosotros. Pero rindamos esa voluntad. ¿Vea? Ahí sí que en nuestra vida tenemos recompensa al hacer la voluntad de Dios. Ahí sí que tenemos que pelear por esa recompensa, correr por esa recompensa. Pero tenemos que tener paciencia para hacer las cosas bien delante de Dios. El Señor se agrada cuando hay un hijo obediente, cuando hay un hijo que procura, cuando hay un hijo que se esfuerza. Él se agrada de eso. Permitamos que Él se agrade de nuestro diario vivir. Levantémonos pidiéndole al Señor el querer como el hacer, porque eso solo Él lo puede dar. Nuestra carne es débil. Nuestra carne nos hace a veces desfallecer. Entonces, Él viene a darnos ese querer como el hacer, su voluntad. Es su voluntad la que se tiene que manifestar en esta carrera, ¿verdad? Todo lo debemos de hacer con paciencia. No olvidemos, el mensaje es paciencia. Así como nuestro Padre, así como nuestro Dios es paciente. Y no dejar de seguir, correr, ¿vea? No desmayar. No permitamos, hermanos. Y si sentimos desmayarnos, pidámosle al Señor. A veces es necesario el sufrimiento. A veces el Señor nos permite pasar por pruebas duras. El Señor nos permite que vengan luchas y pruebas. ¿Pero por qué será, hermano? Vean, ahí sí que cuando venimos y tenemos pruebas y luchas, preguntémosle al Señor, ¿cuál es el propósito? Recordemos que tenemos un carácter y Él quiere trabajar en ese carácter. Él quiere que rindamos nuestro carácter. ¿Verdad? Oímos mucho el aqueo de que yo así soy y así me voy a morir. No, hermanos. ¿Verdad? Nuestro carácter el Señor nos lo dio. Eso no lo olvidemos. Nosotros nacimos con un carácter, pero a veces tenemos un carácter que tal vez a Dios no le agrada. ¿Verdad? ¿Saben por qué? Porque se manifiesta nuestra voluntad en el carácter.
hacemos nuestra voluntad. Pero no, rindamos ese carácter. Que el Señor nos haga pacientes. Que no nos encendamos en una llamarada cuando viene un enojo a nuestra vida. Cuando viene una situación difícil, explotamos. No, hermanos. La palabra dice que no tiene que haber gritería en nuestra vida. Y a veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero que el Señor nos ayude a que la prueba y la lucha que Él manda en nuestra vida nos ayude a moldear ese carácter en el nombre de Jesús. Porque todo será en el nombre de Jesús. Recordemos que el Espíritu Santo es algo muy importante en nuestra vida, para que Él tome el control. Cuando usted sienta ira, cuando usted sienta enojo, clame al Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu Santo, para que Él tome el control de nuestro carácter, de nuestra vida, y podamos agradar el corazón del Señor. ¿Vea? Ahí sí que el Señor sabe dónde podemos demostrar nuestra paciencia. Y por eso está la prueba. Él nos prueba a ver hasta dónde podemos aguantar a aquel hermanito, aquella situación, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a los hijos. Tenemos pruebas con los hijos. Llegan a una edad difícil. Llegan a una edad en donde a veces se nos salen de control. Pero pidamos esa paciencia en nuestro carácter. Que ese carácter el Señor lo tome en sus manos y que lo moldee así como Él quiere. Cuando venimos a leer en la palabra que tenemos que ser como Cristo. Pero si Él era un hombre de paz, ¿por qué no vamos a rendir nuestro carácter para ser hombres y mujeres de paz? Procuremos que en nuestra casa, que en nuestro trabajo, que en la calle, que donde quiera que el Señor nos mande, demostremos que somos como Cristo, pacientes, porque ya hemos rendido nuestra voluntad. Hagámoslo, hermano, y vamos a ver cómo el Señor se agrada de la vida que estamos llevando. Sabemos que Jesús está en nuestro sufrimiento, ¿vean? En nuestras pruebas y en nuestras luchas, no estamos solos. Y que Él va a regresar un día. Eso no lo olvidemos. Recordemos que el Señor en las profecías ha hablado tanto que su venida está cerca, que está a las puertas, que hay poco tiempo. Entonces, hermanos, Él va a venir un día, Él va a regresar. Y nos gozamos por eso. Porque nuestra vida aquí no va a ser para siempre. Nuestro sufrimiento va a terminar un día. Las pruebas no son para siempre, hermano. Las pruebas, el Señor, por medio de ellas, nos está moldeando para poder irnos con Él. Para que ese día que Él va a venir, estemos preparados. Entonces, recibamos la prueba. Recibamos la lucha. Pero hay una cosa muy importante. Tengamos una buena relación con Dios. Busquemos a Dios. Doble sus rodillas. Clame a Él. Y yo se lo digo porque el Señor nos ha hecho pasar pruebas. A todos. Nadie puede decir, yo no tengo pruebas. No, hermano. Todos tenemos pruebas y tenemos luchas. Pero si en esa prueba nosotros nos agarramos de la mano del Señor, Él no nos va a dejar. Entonces, hagámoslo todo con paciencia, esperando en Él. Recordemos que a veces tenemos peticiones delante de Él, tal vez por la prueba que estamos pasando, y no recibimos respuesta. Esperemos pacientemente. Porque Él va a dar la respuesta, pero va a ser a su tiempo.
no al tiempo de nosotros. Entonces, ¿qué nos pide ahí? Paciencia. Paciencia, hermano. No nos arrebatemos. El Señor viene pronto y nuestro sufrimiento va a terminar, pero con paciencia. Amén. Así vamos a leer Romanos 5 del 3 al 5, por favor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense que aquí yo podía ver cómo cuando viene la prueba, cuando viene ese sufrimiento, a veces decimos, Dios me está castigando. Pero entendamos que no es castigo. El castigo de Dios viene de otra manera, no en la prueba, en la lucha, y que diga yo, el Señor me está castigando por algo. Si yo tengo un Dios de amor, de misericordia y paciente, porque si Él es paciente es porque Él está esperando que haya un cambio en mi vida. Entonces no pongamos las pruebas y las luchas como un castigo, ¿verdad? Porque Él no lo pone de esa manera. Ahí sí que no es falta de amor de Dios para nosotros. Es mucho amor. Porque Él dice, le voy a poner esta prueba a esta mi hija, para que aprenda. Cuando venga una prueba, pidámosle al Señor que nos muestre el propósito. Hay un propósito en cada prueba. Hay un propósito en cada situación difícil. Busquemos, preguntémosle, Señor, revélanos, ¿cuál es tu voluntad, tu perfecta voluntad para esta prueba? Muéstrame, Señor, qué es lo que tú quieres de mí. Porque si somos vasos en sus manos, si somos vasijas en sus manos, es porque Él nos está moldeando. Somos barro en sus manos. Él nos está moldeando. Pero nos tiene que quitar todas aquellas cositas que no le gustan. Porque Él está buscando perfeccionarnos, que seamos perfectos. Busquemos esa perfección. Busquemos ese propósito por el cual el Señor nos está moldeando. Tal vez tiene mucha bendición para nosotros y no la vamos a recibir porque nos falta sabiduría, entendimiento, paciencia. Nos falta. Entonces, esforcémonos porque esa moldura del Señor para nuestra vida sea para la gloria y la honra de Él. Recordemos que tenemos que dar un testimonio delante del mundo de que Cristo vive en nosotros, de que Él está en nosotros. Pero si somos unos en la casa y otros en la iglesia, no hay testimonio. ¿Dónde está el testimonio? Entonces se viene la prueba y la lucha y el Señor está tratando, porque es un Dios de amor y de misericordia. Pero a veces no dejamos que el Señor trabaje en nosotros. Pedimos y pedimos y pedimos, pero no dejamos que Él trabaje en nuestra vida. Y el Señor se agrada del hijo obediente. ¿Vean? Entonces veamos cómo Dios nos prueba en nuestra perseverancia. Perseveremos, hermanos. No nos rindamos. Recordemos que al final de nuestra carrera hay un galardón para cada uno. Esa reivindicación para nuestra vida. Pero la vamos a lograr solo con paciencia, perseverancia. ¿Cómo estamos llevando nuestra carrera delante de Dios? Al aceptar las pruebas y las luchas que manda el Señor
y los ataques de Satanás, porque recordemos que hay ataques también. Él trabaja, así como el Señor trabaja en nuestra vida, así como el Señor quiere que nosotros cambiemos, así también el enemigo se levanta, porque a él no le gusta que nosotros tengamos esos cambios. Tengamos cuidado de no abrir puertas, ¿verdad? Porque a veces en nuestra desobediencia y en nuestro arrebato abrimos puertas para que el enemigo entre y venga a estorbar lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Ahí sí que esto el Señor lo usa para desarrollar nuestro corazón. Ahí sí que pongámonos a pensar, hermanos, cuánto amor tiene el Padre para nosotros. Cuando venimos a leer nuestra palabra, cuántos consejos hay aquí. ¿Pero para qué, hermano? Para que nos dejemos cambiar por Él. Para que tengamos paciencia en nuestra vida de lo que Él quiere hacer. A veces queremos cambios, sí. A veces queremos cambios y los queremos rapidito. Pero no. Dice el Señor que esperemos pacientemente. ¿Vea? Recordemos también que nos sirve para perseverar y para fortalecer nuestro carácter. Yo se los decía anteriormente. Pongamos nuestro carácter delante del Señor porque Él nos habla cada momento de un cambio, pero tiene que ser un cambio genuino, un cambio que venga de Él, ¿verdad? Ahí sí que porque vamos confiando cada día que el Señor está con nosotros, porque si nosotros no confiamos que el Señor está con nosotros, nuestra vida no vale la pena, ¿verdad? Si constantemente estamos en nuestra oración y en nuestra búsqueda, es porque sabemos qué Dios tenemos, ¿verdad? Porque sabemos cuál es nuestro futuro en las manos del Señor. Nosotros tenemos un futuro y no aquí en el mundo. Ese futuro no es para nosotros, el del mundo no es para nosotros. Y recordemos que el futuro del mundo se va a terminar en las manos del Señor. Pero nosotros tenemos un futuro en los cielos, con nuestro Padre, con Jesucristo. Allá nos vamos a gozar. Entonces anhelemos ese futuro. Dejémonos moldear con paciencia. Dejemos que el Señor haga de nuestra vida esa vasija que Él quiere, ese vaso que Él quiere. Así bien bonito, bien pintadito. Así como esta macetita, miren. Bien linda. Así nos quiere el Señor. Para quitarnos todo, tenemos que rendirnos y que Él haga, ¿verdad? Para poder adquirir ese futuro que Él tiene. Pasamos las pruebas con paciencia. Aquí el Señor nuevamente nos está probando nuestra paciencia día con día. Día con día. Démosle gracias al Señor por esas oportunidades que nos da no solo para madurar, ¿verdad? Sino que en este evangelio glorioso en el cual Él nos puso, porque es un privilegio grande. Tenemos que darle gracias al Señor por lo que Él hizo un día en nuestra vida, porque Él permitió que llegara ese evangelio a nuestra vida. Pero vivámoslo como Él quiere. Anhelémoslo como Él quiere. Tenemos un Dios de amor, ¿verdad? Ahí sí que vemos cómo el poder de Dios nos ayuda a correr la carrera con paciencia, pero esperando en Él. Solo en Él podemos esperar, porque nadie nos va a ayudar. Cuando tenemos una prueba, a veces vamos con el vecino. Tal vez es una deuda. Y no vamos solo con el vecino, vamos con la familia, ¿quién nos presta para pagar? Pero usted cree que el Señor no puede pagar una deuda. Claro que sí, hermano. Usted tiene una deuda, póngaselas en las manos del Señor.
pero haga su voluntad con paciencia. Entonces ahí vamos a ver la respuesta. ¿De dónde va a pagar el Señor? No lo sabemos, pero recordemos que Él es el dueño del oro y de la plata. Recordemos que Él es el dueño de todo. Y que Él va a saldar nuestras deudas. Entonces, confiemos en el Señor. Con paciencia, hermanos. Es que de veras, yo me ponía a pensar, cuando viene una prueba dura a nuestra vida, nos afligimos tanto y no vemos la salida. Entonces pidámosle al Señor que Él ponga ese camino para llegar a la respuesta. Que no nos aferremos o que no nos afanemos o que la aflicción sea tanta que, miren cuánta gente se mata por una deuda. Cuánta gente se mata tal vez porque la novia lo dejó. Porque la esposa lo engañó, el esposo lo engañó. ¿Y acaso que eso es de Dios? Pero no sabemos qué tenían estas personas en su corazón. Yo conocí a un joven. Sus papás eran cristianos y a él desde pequeño lo llevaron a la iglesia. Él se ahorcó, hermanos. Entonces, ¿en dónde estaba su carrera? Se apartó de la carrera. ¿Y qué lo orió? No sabemos. Pero había aflicción en su vida. Había aflicción en su corazón. Un joven como de 17 años quitarse la vida. Pero si nosotros que estamos viejos, ahí sí que es solo el Señor que nos ha levantado, porque hemos tenido aflicciones grandes. Pero que el Señor ayude a los jóvenes a que las aflicciones de este mundo no nos los arrebaten de las manos. Vemos muchas jovencitas llorando por el novio. No. Ayudemos a que esos jóvenes, tal vez nuestros hijos, nuestros nietos, están pasando situaciones difíciles. Pidámosle al Señor que les muestre su amor. Ayudemos a interceder por esa juventud que se está perdiendo cada día, porque no tienen a Dios en su corazón. Pero sigamos con la paciencia, ahí sí que esperando en el Señor. Vamos a leer Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén, aleluya. ¿A quién le gustan las pruebas, hermano? Qué rico sería, ¿verdad? No tener pruebas, no tener luchas, no tener aflicción. Eso sería maravilloso. Porque ¿quién quiere estar afligido? Nadie. ¿Quién quiere pasar una prueba dura? Nadie. ¿Verdad? Pero dice que aquí nos gocemos en la prueba. Fíjense que es maravilloso tener una aflicción y cantarle al Señor. Tal vez es difícil para otros, ¿verdad? Porque hay pruebas bien difíciles y bien duras. Perder a un ser querido, eso es bien duro. Eso es devastador. Pero cuando nosotros en esa aflicción venimos y nos gozamos delante de la presencia del Señor, elevamos oración, alabanza y adoración. Ay, hermanos, se los digo por experiencia. El Señor le da una paz y un gozo
a la vida de uno, que es maravilloso. Es maravilloso, hágalo, hermano. Cuando usted esté pasando una aflicción grande, alabe al Señor, adore al Señor con todo su corazón, con toda su alma, derrámese delante del Señor y usted va a ver cómo el Señor le da paz. Esa paz que solo Él sabe dar, porque este mundo no nos da paz. Aquí van a venir las pruebas y van a venir las luchas, porque aquí no se va a acabar hasta que no venga el Señor. Dice que Él va a venir a quitar todo eso de nuestra vida. Creámoslo. Pero en esa prueba y en esa lucha, gócese, mi hermano, ¿verdad? Porque, como le decía, siempre van a haber luchas, ¿verdad? Son necesarias. ¿Por qué? Porque el Señor ahí nos está moldeando, instruyendo, llevándonos. En esa prueba y en esa lucha el Señor se manifiesta para ese cambio que Él quiere, ¿verdad? En la prueba también se manifiesta la fe. ¿Cuánta fe tenemos nosotros? Dice el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y a veces dice uno, de veras yo, ¿qué cantidad tendrá mi fe? Recordemos que en la fe vamos a ver muchas cosas, porque la fe es creer que el Señor va a hacer. Que con fe vamos a mover el corazón de Dios. Que con fe Él se va a manifestar. Él tiene tantas cosas maravillosas para nuestra vida, pero no las creemos. A veces hay duda en nuestro corazón o pedimos sin creerle al Señor que Él no la va a dar. Yo me pongo a pensar a veces cuánta bendición tendrá el Señor y no la pedimos. Tal vez ni nos imaginamos qué cosas maravillosas tiene el Señor para nosotros y nuestra fe es tan pequeña. Cuando que nuestra fe debería de ser tan grande como el Señor que tenemos por Dios. Él es grande, Él es maravilloso. Cuando vemos el universo, ¿quién lo hizo? El Señor. Cuando vemos la vida que nos da, porque ¿quién nos da la vida, hermanos? Si no es el Señor. La vida no nos la da nadie. Es una grandeza del Señor que usted y yo hoy hayamos amanecido vivos, porque Él nos dio el aliento de vida. Nos da salud, nos da provisión, esas son unas bendiciones maravillosas que las vemos día con día, pero las que no vemos, hermanos, las que están guardadas y no peleamos por esas bendiciones, porque nuestra fe es pequeña. Pero aquí dice, vean, dice, y cuando tenemos esa fe, nuestra vida va a cambiar. Ahí sí que creámosle al Señor que tenemos que tener fe en esa carrera, porque en el camino Él nos va a ir bendiciendo. Imagínense que todo nos lo va a dar por añadidura. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Pero a veces lo hacemos al revés. A veces buscamos la bendición del mundo, del trabajo, de la vida que tenemos. Y no nos acordamos que el Señor nos llama a buscar su reino primero. ¿Por qué? Porque vamos a ser bendecidos con ese reino que Él tiene para nosotros. Gracias a Dios, Él nos da vida, nos da provisión. Andamos vestidos, calzados, comidos. ¿Pero por qué? Porque grandes son sus con paciencia, ¿verdad? Ahí sí que Él va a completar su obra.
Él empezó una obra en nuestra vida. Cuando hubo ese llamamiento y oímos la voz del Señor y venimos a este glorioso evangelio, Él empezó una obra en usted y en mí. Entonces, dejemos que esa obra en nuestra vida se complete. Dice, para que seáis perfectos y cabales. Imagínense. Sin que os falte cosa alguna, dice la palabra. Entonces, hermanos, ahí sí que la palabra es muy clara. La palabra es, ahí sí que pidámosle al Señor entender su palabra con oídos circuncidados. Cuando oigamos esa palabra, esa voz del Señor, abramos nuestro corazón para que Él entre en nosotros y se manifieste, ¿verdad? Aquí Santiago nos habla de que cuando tengamos que enfrentar problemas, que le saquemos, dice, provecho. Entonces, no recibamos la prueba solo porque, y confiar, pues sí, confiamos en que el Señor nos va a sacar. No, saquémosle provecho. Eso lo dice Él, ¿verdad? Que sean tiempos de alegrarnos, porque es bien difícil. Yo lo experimenté en un tiempo. Yo decía, yo oigo que el hermano da testimonio de esto, testimonio del otro, que le pasó esto, que el Señor lo sacó. Y yo no veía nada en mi vida. Pero el Señor me tenía un año con muchas pruebas. Y Dios mío, y tenerse que gloriar en esas pruebas, hermano, es bien difícil. Pero cuando de veras esperamos en el Señor, lo dice Santiago, alégrense, dice, no finjan ser felices. Si nosotros conocemos el Dios al que nosotros clamamos, es un Dios vivo, es un Dios que resucitó, es un Dios que vino a dar su vida, su sangre, vino a derramar su sangre por usted y por mí. Entonces, si nosotros creemos, no finjamos ser felices. El Señor nos llamó a libertad, seamos libres. Seamos libres para adorarle, para alabarle, porque Él nos va a dar ese gozo. Vamos a recibir ese gozo en la prueba y en la lucha que el Señor nos hace pasar, ¿verdad? Entonces, veamos la prueba y la lucha positivamente en nuestra vida para que Él se glorifique. Vamos a leer Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Era lo que les decía. Las pruebas no son para siempre, hermano. Las pruebas no son para siempre. Ahí sí que cuando estamos en la aflicción, el tiempo se nos hace largo. ¿Cuánto, Señor? ¿Cuándo voy a salir de esta aflicción? ¿Cuándo va a pasar esta prueba, Señor? Pero entendamos que no son para siempre. Ahí sí que sabemos que a Dios, si a Dios nos aferramos y sabemos que al esperar en Él con paciencia, vamos a ver el fin de la prueba. Vamos a ver cómo ese día termina. Vamos a ver cómo el Señor se manifiesta. Recordemos que el tiempo es del Señor. Los tiempos son del Señor. Los tiempos Él los tiene en su mano. Él sabe cuándo empieza su prueba y cuándo termina. Él lo sabe. A nosotros se nos hacen eternas las pruebas. Pero Él tiene el control de todo. Así perfectamente en su mano poderosa. Él tiene los tiempos en su mano poderosa. Y llega el tiempo donde dice, aquí termina tu prueba.
pero esperemos salir aprobados. Esperemos que el Señor se agrade de que diga, a mi hijo le sirvió la prueba. Mi hijo superó la prueba. Esperemos en Él, ¿vea? Ahí sí que Él quiere que aprendamos algo de las pruebas. Entonces, pidámosle a Él que Él nos revele, ¿verdad? Que Él nos revele qué es lo que quiere que aprendamos, qué es lo que quiere de nuestra vida. Hay un propósito en cada prueba, hermano. Hay un propósito en cada lucha. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a poder ver, a poder realizar, ¿verdad? Lo que Él quiere que se haga en nuestra vida. Pongamos de nuestra parte, porque qué bonito va a ser oír del Señor, saliste aprobado y aquí está tu bendición. Aquí está lo que me pediste. Aquí está por lo cual te hice pasar esta prueba. Pero pidámosle al Señor, ¿verdad? Recordemos que el sol de justicia sale después de la prueba. Tenemos que ver ese sol, hermano, porque estamos confiando en un Dios todopoderoso, ¿verdad? Ahí sí que aprendamos y sigamos adelante en esta carrera, con paciencia, hermano, con paciencia. ¿Ah? Cuando hablamos de fe en el Señor, cuando hablamos de esperar en Él, hermano, cuando hablamos de tener confianza en el Señor, en Dios, es porque ya tenemos una cierta madurez en nuestra vida. Porque sabemos en el Dios que estamos confiando. Ahí sí que, mire, hermano, ponga toda su confianza, toda su fe, ¿vea? Para que podamos madurar, para que podamos llegar a la estatura. Recordemos que cuando hay hermanos nuevos, les cuesta, porque no tienen la madurez. Pero cuando ya llegamos a una madurez y no confiamos en el Señor, no estamos en nada, hermano. Pero ya con madurez decimos, esta prueba viene del Señor. Y yo voy a salir aprobado. Porque de veras, cuando uno pone la confianza en el Señor, que uno va a salir de esa prueba, usted va a ver la mano de Dios. Usted va a ver la victoria que el Señor le va a dar. Porque estamos en pruebas, día a día. ¿Pero por qué será? Porque el Señor ya viene pronto. Y porque Él quiere que ya nos despojemos y que corramos la carrera con paciencia. Ahí sí que esa madurez espiritual, solo Él nos la puede dar, ¿verdad? Ahí sí que Él nos permita esperar con paciencia, porque ya conocemos al Dios maravilloso que tenemos. Ahí sí que el Señor pues ayude a los que empiezan. Recordemos que cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando el Señor viene a hacer esa obra perfecta, aún tengamos una semana, el Señor nos va a revelar cuál es su perfecta voluntad para nuestra vida. Entonces, seamos obedientes. Acerquémonos al Señor. Él va a inclinar su oído y va a oír su súplica, su necesidad. Entonces, hermanos, yo les invito a tener mucha paciencia en esta carrera. Ya estamos por terminar. Entonces, el enemigo, que el Señor lo reprenda, él va a poner muchos obstáculos. Mire, eso usted no lo dude. Pero usted tiene que ser firme, ¿verdad? Ahí sí que sabemos que al Dios que adoramos, ahí sí que vayamos a Él confiadamente. No dudemos, hermanos, porque ese camino que Él nos eligió
viene de Él, hermano. Él nos puso en este camino para correr con paciencia. Esperemos en Él con paciencia. Pidámosle al Señor que Él nos ayude, hermano. Que no nos quedemos en este mundo, que no permitamos que el enemigo venga y nos estorbe. Van a haber pruebas, luchas, y el enemigo va a querer meter sus manos en nuestra vida, pero reprendamos, hermano, porque el Señor se agrada de sus hijos guerreros que pelean la buena batalla cada día. Entonces no nos olvidemos de correr con paciencia. Tenemos un Dios de paz, tenemos un Dios maravilloso, grande y misericordioso, ¿verdad? Y pidámosle que aquel que falta, que reciba al Señor, venga a este evangelio glorioso en el cual el Señor nos enseña cada día. Amén. Hermano, yo espero que esta palabra quede grabada en su corazón, así como se ha quedado en mi vida, porque el Señor me ha enseñado ahora cómo esperar en Él pacientemente. Amén, hermano, que el Señor le bendiga. Vamos a orar para que esta palabra quede sellada en su vida, en su corazón, que usted la ponga en práctica, para que podamos seguir adelante y orando unos por otros, intercediendo unos por otros. Recordemos que hay guerreros fuertes, pero en unos también hay debilidad. Pidámosle al Señor que a su iglesia, a su amada, Él le dé las fuerzas necesarias para seguir adelante y poder buscarlo a Él como Él quiere. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por esta bendita palabra, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú nos estás enseñando, Padre, cómo caminar, cómo correr, cómo apresurar nuestros pasos pacientemente, Señor, porque tú vas delante de nosotros. Tú has prometido estar con nosotros y no dejarnos, Señor. Y hoy estamos aquí rindiendo nuestra vida delante de ti, Señor. Permite que esta palabra se haga rema en aquellos que la han oído, Padre. Que esta palabra, Señor, venga a impactar corazones porque viene de tu boca, Señor. Es profecía de ti, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra, porque es por medio de ella que nosotros venimos a aprender cómo quieres tú que vivamos este evangelio glorioso. Gracias, mi Dios, porque tú haces la obra en cada uno, Señor. Ayuda a aquel que lo necesita, aquel que necesita nuevas fuerzas, dáselas hoy, Señor, por favor. Que sea tu Espíritu bendito sobre cada uno, Padre, entendiendo tu palabra, recibiendo tu palabra, Señor. Bendice a aquel que la escuchó, aquel que la recibió. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Gracias, Señor, a aquellos, Señor, que tal vez no son tus hijos, pero que se conectaron. Ayúdalos, Padre, a que te reciban en su corazón. Gracias te damos, Señor, por esta palabra bendita. Bendice a cada uno. Yo te doy gracias por mi vida, Señor, y por lo que tú permitiste el día de hoy para la honra y la gloria de tu santo nombre. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. A ti, solo a ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra. Amén, hermanos. Le damos gracias al Señor por esta noche. Le pedimos que el próximo viernes, usted se pueda conectar y pueda seguir recibiendo esta palabra gloriosa que viene del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga en esta noche.